Un hombre capturaba pájaros por pura diversión, pero cuando fue arrestado injustamente, descubrió en una celda fría y solitaria el verdadero significado del encierro. Su historia no es una que se cuente a la ligera, pues en sus sombras y en su eventual luz yace un eco de verdad profunda, una advertencia que resuena a través del tiempo. Lo que pasó después cambió no solo su vida, sino la de todas las criaturas que había aprisionado, alterando el tejido mismo de su miserable existencia y convirtiendo su historia en un testamento de redención. Esta no es una simple fábula, un cuento inventado para enseñar una moraleja. Algunos ancianos de las aldeas cercanas juran que es una historia real, un capítulo olvidado en los anales del valle, un relato susurrado de generación en generación sobre la justicia divina. Al final de este video entenderás, con una claridad que podría helarte la sangre, por qué Dios, o el universo, o la justicia cósmica, como prefieras llamarlo, nunca deja sin castigo a quien roba la libertad de sus criaturas inocentes. En un valle remoto, tan aislado que los mapas modernos apenas lo mencionaban, vivía Anselmo, un hombre de 48 años cuyo rostro parecía tallado en la misma madera dura y solitaria de los árboles que rodeaban su finca. Su piel, curtida por décadas de sol y viento, era un mapa de arrugas que no hablaban de risas, sino de una concentración perpetua, de una vigilancia constante. Llevaba exactamente 20 años, media vida, perfeccionando un arte oscuro y cruel, el de ser un cazador de cantos, un ladrón de vuelos. Su finca no era un hogar, carecía del calor, del desorden y del amor que definen esa palabra. Era un museo de tristezas, una prisión de alta seguridad para la belleza alada. Cada viga del porche, cada rama robusta del viejo roble en el patio, estaba adornada no con faroles ni flores, sino con jaulas de hierro y mimbre, cada una conteniendo un corazón palpitante y desesperado. Su rutina era tan predecible como el amanecer, pero infinitamente más cruel. Cada semana, su censo de prisioneros aumentaba. Capturaba entre 15 y 20 pájaros. No lo hacía por hambre, pues tenía tierras fértiles que apenas labraba. No lo hacía por dinero, aunque el que obtenía era una ventaja bienvenida. Lo hacía para llenar un silencio aterrador dentro de su propia alma, un vacío que resonaba con cada latido de su corazón solitario. Su crueldad era metódica, casi científica. Se enorgullecía de su habilidad para separar madres de sus crías sin derramar una sola lágrima, sin sentir el más mínimo remordimiento. Los polluelos, con su plumón aún tierno y sus picos abiertos en una súplica silenciosa, eran mercancía de primera. Los vendía al mejor postor en el mercado del pueblo, a damas que buscaban un adorno sonoro para sus salones, sin preguntar nunca por el destino de la madre que, desde una jaula separada, observaba la transacción con ojos vidriosos, batiendo sus alas en una agonía muda y terrible. Anselmo se había convertido en un arquitecto de la pena, un ladrón de futuros, un coleccionista de ecos de canciones que alguna vez fueron libres. Su existencia era un círculo vicioso de captura y venta, un ciclo que le proporcionaba una sensación de control sobre un mundo que, en el fondo, lo aterraba y lo había rechazado. Lejos, muy lejos de la sombra opresiva de Anselmo, en un lugar idílico, al que los lugareños llamaban el Valle de las Flores Silvestres, la vida era una sinfonía perfecta. El aire allí olía a tierra húmeda, a madreselva y a la promesa de un nuevo día. En este paraíso terrenal vivía Aurel, un ruiseñor cuyo plumaje no era el más vistoso, pero cuyo canto era la voz misma del amanecer. Su melodía no era un simple trino, era un tejido complejo de notas que contaba historias del viento, del río y de la luz de las estrellas. Pero Aurel no cantaba para el mundo. Su arte tenía un público selecto y amado. Su vida giraba en torno a su compañera, Clara, una ruiseñora de plumaje de tonos tierra y ojos como pozos de afecto, y sus dos polluelos, a quienes habían llamado Luna y Sol. El nido, una obra maestra de ingeniería natural tejido con ramas finas, musgo y la seda de las arañas,
estaba oculto en lo profundo de un rosal silvestre, protegido de depredadores y de las inclemencias del tiempo. Cada mañana, su rutina sagrada comenzaba. Aurel era el primero en despertar. Mientras Clara se acurrucaba sobre Luna y Sol, dándoles calor, él emprendía su vuelo matutino, una danza silenciosa entre las sombras del alba. No buscaba cualquier insecto. Conocía los lugares exactos donde las libélulas de alas azules dormitaban sobre las hojas de rocío y donde las orugas más jugosas se alimentaban de las hojas tiernas. Regresaba al nido con el pico lleno y alimentaba a sus hijos, uno por uno, en un ritual de devoción paternal. Veía cómo sus pequeñas alas, aún torpes, temblaban de anticipación y alegría. Solo después de que su familia estuviera saciada, Aurel se posaba en la rama más alta del valle y ofrecía su canto. Era su regalo al mundo. Sí, pero sobre todo, era una promesa para Clara, Luna y Sol. Una promesa de que todo estaba bien, de que estaban a salvo, de que el mundo era un lugar bueno y generoso. Sin embargo, la obsesión de Anselmo, como una mancha de tinta en un mapa, ya había puesto un punto oscuro sobre la ubicación de su hogar. La leyenda del ruiseñor del valle había llegado a sus oídos y se había convertido en un fuego que consumía sus pensamientos. Durante semanas, Anselmo acechó el valle. Se movía con un sigilo antinatural, estudiando los patrones de vuelo, los lugares de anidación, aprendiendo el ritmo del paraíso para poder destruirlo. Aurel, con su instinto natural, sentía una presencia extraña, una disonancia en la sinfonía del bosque, pero no podía identificar la amenaza. Una mañana, más temprano que de costumbre, Aurel salió en busca de una rara oruga verde que sabía que era la favorita de Clara. La vio sobre una hoja brillante, a pocos metros del suelo. Descendió, cauteloso, pero el hambre de su familia lo apremiaba. Fue un instante, un descuido fatal. Al posarse en la hierba, la trampa de Anselmo, una red fina y casi invisible, se cerró sobre él con la velocidad de un parpadeo. Un chasquido metálico, un tirón violento, y su cielo, su vasto e infinito cielo, desapareció. El grito de Aurel no fue un trino, fue un desgarro en el tejido de la mañana, un sonido de pura angustia que silenció a todo el valle. Desde el nido, Clara lo vio todo. Su corazón se detuvo. «Aurel, vuelve», gritó, una súplica desesperada que se perdió en la inmensidad. Sus polluelos, Luna y Sol, sintiendo el pánico de su madre, agitaron sus alas torpemente, intentando saltar del nido, intentando volar tras la sombra de su padre, sin entender por qué un gigante sin rostro se lo llevaba. Con la última pizca de fuerza que le quedaba, atrapado y aterrorizado, Aurel gritó una última promesa que el viento casi se lleva: «Cuidaré de ustedes, volveré». Si sientes compasión por Aurel y su familia, escribe ahora en los comentarios: «Libertad para todas las criaturas». Continuemos. La jaula de Aurel, una prisión especial de barrotes dorados que Anselmo había reservado para su trofeo más preciado, fue colocada en el centro de la macabra colección. Era el rey de un reino de prisioneros. La noche cayó sobre la finca como una losa de granito, trayendo consigo un silencio que era más pesado y opresivo que cualquier ruido. En la oscuridad total, rota apenas por un fino hilo de luz de luna que se colaba por una rendija del techo, una voz temblorosa y resignada rompió el silencio. Era el cardenal rojo, un anciano pájaro cuyo plumaje, alguna vez de un rojo vibrante, ahora estaba apagado y desgastado. «Yo también dejé una familia», dijo, su voz apenas un susurro. «Una compañera y 3 polluelos. Hace ya 3 largos años que estoy aquí. A veces, ya no puedo recordar sus rostros». A su lado, en otra jaula, el canario dorado, famoso en el mercado por su canto alegre, suspiró con una nota rota. «Mis polluelos deben ser grandes ya, si es que sobrevivieron al primer invierno sin mí». Les estaba enseñando a encontrar las mejores semillas de girasol. El jilguero Esperanza,
Un ave joven que había sido capturada hacía apenas unos meses y que rara vez hablaba, añadió con amargura. Cada día que pasa, perdemos un poco más el recuerdo del cielo. Empezamos a olvidar la sensación del viento bajo las alas, el sabor de la lluvia fresca. Aurel, escuchando estas historias de dolor compartido, sintió que su propio corazón se rompía en 1000 fragmentos. Pero en medio de su desesperación, una fuerza que no sabía que poseía emergió. Miró a través de los barrotes a las sombras de sus compañeros de infortunio y con una firmeza que sorprendió a todos, dijo: «Hermanos, no podemos rendirnos». La resignación es la segunda jaula, una que construimos nosotros mismos. Tengamos fe. Dios escucha el clamor de los inocentes, incluso el de los más pequeños. Y esa noche, en un acto de rebelión espiritual, liderados por la fe inquebrantable de Aurel, los pájaros se unieron en una oración silenciosa. Aurel inclinó su pequeña cabeza y susurró a la oscuridad, una plegaria que se elevó más allá del techo de madera podrida. Señor, tú que nos diste alas para glorificar la inmensidad de tu creación, y una voz para cantar la belleza de tus amaneceres, escucha nuestro clamor. Somos inocentes. Nuestras familias nos esperan y sufren nuestra ausencia. Te pedimos fuerzas para resistir esta prueba y fe para no dejar que la esperanza muera en nuestros corazones. Amén. En la oscura y solitaria finca de Anselmo, una de las jaulas se había convertido en una iglesia, un santuario de esperanza en medio de la más profunda desesperación. El siguiente sábado de mercado, Anselmo, henchido de orgullo por su última adquisición, se dirigió a la tienda del pueblo para abastecerse. El lugar bullía de actividad. Mientras esperaba su turno, se desató el caos. El dueño de la tienda, un hombre corpulento y de mal genio, gritó que le habían robado una bolsa de cuero que contenía 50 monedas de plata, una suma considerable. La música se detuvo, las conversaciones cesaron. La mirada de todos, como un rebaño asustado, buscó un culpable. Y se posó en Anselmo, el forastero, el ermitaño del valle, el hombre que vivía rodeado de secretos. De repente 2 hombres que estaban cerca del mostrador, cómplices del verdadero ladrón que ya se había escabullido, lo señalaron. «¡Ha sido él!», gritó uno. «Lo vimos merodeando cerca del mostrador con ojos codiciosos», añadió el otro, sellando su destino. La reacción de Anselmo fue un torbellino de pánico y confusión. «No he sido yo, se equivocan. Les juro por mi vida que soy inocente», gritaba, su voz quebrándose. Pero sus palabras eran inútiles contra la marea de la acusación colectiva. Su pánico no era el de un culpable tratando de escapar, sino el de un hombre que sentía cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, como su libertad, la única cosa que realmente valoraba, le estaba siendo arrebatada con una facilidad aterradora. Los guardias lo sujetaron con brusquedad, y el hierro frío de las esposas en sus muñecas fue un eco siniestro del chasquido de sus propias trampas. Un dato increíble. El 94% de quienes ven este video aún no están suscritos. Si crees que la justicia divina existe, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. En su tercera noche en la prisión, una eternidad de frío y humedad, el agotamiento y la desesperación lo hundieron en un sueño febril. La celda desapareció y se encontró en un lugar de oscuridad absoluta. De pronto, el espacio se iluminó con una luz tan intensa que tuvo que cubrirse los ojos. Un ser de luz, con imponentes alas doradas que parecían forjadas del propio sol, estaba frente a él. Su voz no era un sonido, era una vibración que resonaba en su pecho, como un trueno sereno. «Libera a mis criaturas inocentes», dijo el ángel. «Ellas también tienen ángeles que las protegen, y sus lamentos han llegado hasta el cielo». Anselmo, temblando en el suelo de su sueño, apenas pudo articular palabra. «¿Quién eres tú?». El ser de luz se acercó, y su mirada parecía atravesar el alma de Anselmo, exponiendo cada acto cruel, cada pizca de egoísmo. «Soy quien cuida de los que no tienen voz».
Te fue dada una advertencia silenciosa en el corazón de tus víctimas, pero tu sordera fue tu elección. Ahora recibe una advertencia hablada. Si no obedeces, pagarás las consecuencias de cada lágrima que has provocado. Anselmo despertó con un grito ahogado, bañado en un sudor frío que no era producto del calor, sino del más puro terror. El corazón le martillaba en el pecho con la fuerza de un pájaro atrapado. Se tocó el rostro, las paredes de la celda. Era real. Pero su arrogancia, una fortaleza construida durante 20 años, se negó a ceder. Fue solo un sueño, se dijo a sí mismo, tratando de calmarse. Una pesadilla producto del hambre y el miedo. Pero en el fondo, una semilla de duda helada había sido plantada en su corazón. Los días se arrastraban con la lentitud de una tortura. Las condiciones de la celda eran infrahumanas. El agua que le daban tenía un sabor metálico y a menudo flotaban en ella partículas de suciedad. El pan estaba duro, a veces con manchas de moho que raspaba en la oscuridad. Por la noche, el correteo de las ratas era su única compañía, sus pequeños ojos brillando en la penumbra como ascuas del infierno. Y el frío, un frío húmedo que se le metía en los huesos y parecía congelarle el alma, nunca lo abandonaba. En el 7º día de encierro, cuando su espíritu estaba casi roto, escuchó algo a través de la pequeña y enrejada ventana de su celda. Era un sonido que conocía íntimamente, pero que nunca había experimentado de esa manera. El canto de pájaros libres. Un gorrión se había posado en el tejado de la prisión y cantaba su melodía simple y alegre al sol de la tarde. Esa música, que antes habría despertado su instinto de cazador, ahora era una daga que se le clavaba en el corazón. Era el sonido de todo lo que él había robado, de todo lo que ahora él había perdido. Y en ese instante, la fortaleza de su arrogancia se derrumbó en polvo. Se arrastró a un rincón oscuro de la celda, se abrazó las rodillas y comenzó a llorar. Un llanto silencioso al principio, que luego se convirtió en sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Y entonces comenzó a hablar solo, en un monólogo febril, una confesión al viento sucio de su celda. Estos barrotes, este frío, esta desesperación, esta sed de cielo. Dios mío, esto es lo que sienten mis pájaros cada día, cada minuto de cada hora. Sus familias los esperan. Como Clara espera a Aurel. ¿Qué he hecho? ¿Qué clase de monstruo soy? Yo, que me creía su dueño, su Dios. No soy más que un carcelero, un tirano. Y ahora la vida me ha puesto en la jaula para que aprenda la lección. Golpeó el suelo de piedra con el puño, la piel de sus nudillos abriéndose. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de su alma recién despertada. La libertad ajena, esa idea abstracta que él había despreciado y comercializado durante 20 años, ahora tenía un precio, y lo estaba pagando con cada segundo de su miserable existencia. La historia de Anselmo es una de caída y redención. Si alguna vez has necesitado una segunda oportunidad en la vida, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Exactamente en el 10º día, cuando Anselmo ya había perdido toda esperanza y se había resignado a morir en esa celda, el pesado cerrojo sonó con un estruendo inusual. Un guardia, el mismo que se había burlado de él, entró con una expresión de asombro y, por primera vez, de respeto. «Eres libre», le dijo, su voz desprovista de su habitual sorna. El verdadero ladrón tuvo una pelea en la taberna anoche. Fue herido de muerte. Y en su lecho de muerte, con el sacerdote como testigo, confesó todo, incluyendo el robo de las 50 monedas de plata y cómo pagó a 2 hombres para que te acusaran. El guardia carraspeó, incómodo. «Lo siento mucho, Anselmo. Te pido disculpas en nombre de la ley de este pueblo». Pero Anselmo no sintió la euforia del alivio. Sintió una punzada de terror aún mayor. Salió de la prisión, parpadeando ante la luz del sol que le pareció extraña y agresiva. Y entonces corrió. No caminó, no trotó.
Corrió como si su vida dependiera de ello, porque sentía que la vida de otros sí dependía. Corrió con la fuerza que le daba la desesperación, su cuerpo debilitado por 10 días de inanición protestando con cada zancada. Corría ofegante, tropezando con las piedras del camino, con la voz de su conciencia recién nacida gritándole una y otra vez: «Los pájaros han estado solos 10 días, sin agua, sin comida. Están muertos, y es tu culpa». La idea era un ácido que le quemaba el pecho. «Por favor, Dios, que estén vivos. Por favor, que no sea demasiado tarde», jadeaba en una plegaria desesperada. Al llegar a la colina desde donde se veía su finca, esperaba encontrar un silencio sepulcral, un silencio de muerte que confirmara sus peores miedos. Pero lo que escuchó fue un milagro. Un canto suave y sereno, casi etéreo, flotaba en el aire. Entró corriendo a la casa, el corazón a punto de estallar, y vio lo imposible. No había ni un solo pájaro muerto. Todos estaban vivos, sanos, mirándolo con una calma incomprensible. Y entonces lo vio. Los comederos y bebederos de cada una de las jaulas estaban llenos de semillas frescas y agua limpia. En ese momento, Anselmo comprendió. No había sido una alucinación. El ángel de su sueño no solo le había advertido, también había intervenido. Había cuidado de sus víctimas mientras él pagaba su penitencia. La intervención divina era real, tangible, y la prueba estaba frente a sus ojos en forma de cientos de vidas inocentes que él había sentenciado a muerte y que una fuerza mayor había salvado. Anselmo cayó de rodillas en medio de la sala, abrumado por una gratitud tan inmensa que le resultaba dolorosa. Lloró de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de un arrepentimiento puro y de una humildad recién descubierta. Pidió perdón, un perdón silencioso y profundo, dirigido a cada una de las almas que había encerrado. Luego, se levantó, movido por una misión sagrada, la única que importaba. Se acercó lentamente, con un respeto que nunca antes había sentido, comenzando por la jaula dorada de Aurel. «Perdóname», le susurró al ruiseñor, y con manos temblorosas abrió la pequeña puerta. Hubo una hesitación inicial, un segundo de incredulidad por parte del ave. Y entonces, Aurel salió disparado, no con pánico, sino con propósito, un misil de esperanza hacia el rectángulo de cielo que se veía desde la puerta abierta. Anselmo continuó, abriendo una jaula por vez, metódicamente. Y con cada cerrojo que se corría, una explosión de vida, un torbellino de colores y cantos se liberaba, llenando la casa de un caos glorioso. Y entonces, ocurrió el acto de gracia más extraordinario. En lugar de huir de su carcelero, los pájaros, cientos de ellos, comenzaron a circular en el aire sobre la cabeza de Anselmo, en una danza aérea que no era de miedo, sino de un entendimiento profundo, casi místico, un gesto de perdón que el hombre no merecía, pero que el cielo a través de sus criaturas más puras le estaba regalando. Aurel no se detuvo en la celebración. Su corazón tiraba de él en una sola dirección. Emprendió un vuelo épico a través del valle, un viaje que ahora conocía de memoria, pero que se sentía completamente nuevo. Su canto, ahora libre, pleno, sin el filtro del dolor, era un faro de esperanza. A kilómetros de distancia, en el Valle de las Flores Silvestres, Clara lo escuchó. Su corazón dio un vuelco. Era él. Era su canto inconfundible. Sus polluelos, luna y sol, que ya no eran tan pequeños, también lo reconocieron y se agitaron en el nido. Cuando Aurel finalmente llegó, el reencuentro fue una explosión de emoción contenida durante 10 largos días. «Aurel, estás vivo. Pensé que nunca volverías», trinó Clara, frotando su cabeza contra la de él. «Papá, te extrañamos tanto», piaron Luna y Sol, acurrucándose bajo sus alas protectoras. La promesa se había cumplido. El padre había vuelto a casa. Anselmo se transformó por completo. Las jaulas no fueron quemadas ni destruidas.
Las vació, las limpió y las dejó abiertas, colgando de las vigas y los árboles, no como símbolos de cautiverio, sino como recordatorios de su lección, balanceándose al viento como campanas de libertad. Su nueva rutina era la antítesis de la anterior. Cada mañana, en lugar de poner trampas, llenaba su jardín de comederos con las mejores semillas y de fuentes con agua fresca y limpia. Se convirtió en un jardinero de la libertad. Y ellos venían, cientos de ellos. El cielo sobre su finca era un constante ir y venir de alas agradecidas. Entre sus visitantes especiales más frecuentes, por supuesto, estaban Aurel y su familia, que a menudo se posaban en el alféizar de su ventana, compartiendo su canto no como prisioneros, sino como amigos, como iguales. La historia de Anselmo es una advertencia y una promesa. Es una advertencia sobre las jaulas que construimos, a menudo sin darnos cuenta. ¿Qué jaulas has construido tú en tu vida? ¿A quién tienes prisionero con tus expectativas, tus juicios, tus resentimientos o tu falta de perdón? A veces, la jaula más peligrosa, la más cruel, es la que le construimos al alma de otro ser vivo, robándole su derecho a ser libre. La lección final, la promesa, es que la libertad, una vez de vuelta, sana no solo al prisionero, sino también, y quizás sobre todo, al carcelero. Si este mensaje te ha inspirado de alguna manera, escribe en los comentarios: hoy abro una jaula. Y si te sientes cómodo, cuenta que vas a liberar en tu vida, ya sea un rencor que te envenena, un miedo que te paraliza o un mal hábito que te aprisiona. Lee los comentarios de los demás. Te aseguro que encontrarás historias increíbles de transformación y valentía. Gracias por acompañarnos en este largo y profundo viaje. No olvides suscribirte para más reflexiones y compartir esta historia con alguien que necesite recordarlo. Las alas están hechas para volar. Hasta la próxima.